Ley es la ley en capital. Los asuntos jurídicos, los aspectos legales no tienen por qué ser aburridos. Estamos en una radio en la cual llegamos a tu hogar, a tu trabajo, a tu vehículo y quisiéramos acompañarte de una manera tal en la que puedas pasar un buen momento y sobre todo informativo, recreativo, pero que podamos nosotros tener una orientación jurídica. Gracias aquí a nuestro querido invitado, José Angulo, abogado laboralista. ¿Cómo está, doctor Angulo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y agradezco bastante lo que justo acabas de señalar, ¿no? Ajá. El derecho a veces nos ven todos internados y pesados y a veces ya es cansancio verlo, aburrido. No, agradezco inclusive el espacio que haces y esa información que brindas, ¿no? Estamos en verano y casi 26 grados ahora y el mediodía llegaremos a los 28, 29. Ni me digas que no me puedo sacar el saco todavía. Pero está muy bien, muy bien. Aquellos que no nos siguen por la televisión, aquí el doctor ha venido elegantemente y formalmente vestido. Yo sí estoy así de hawaiano. Pero vamos a conducir el programa. La ley es la ley por Capital y gracias a los efectos sonoros de nuestro querido amigo Urbano, Raúl Villanueva. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Urbano? ¿Qué tal, mi doctor? ¿Cómo estás? Bien, ahí escuchando, recordando algo de los 80. Claro. Yo decía que los aspectos legales no tienen por qué ser aburridos y tenemos que amenizarlo, ¿no es cierto?, con la música de los 80, sobre todo. A ver, vamos un poquito con música. Sí, no te has equivocado, estás aquí en Capital. Tatiana Mangiari en la producción. Aplausos para Tatiana. Muy bien. Luis Valencia creo que está en el switcher de Televisión Capital. No, bueno, Ricardo, un abrazo para Ricardo y también tenemos en la mesa a nuestro amigo Omar. Abrazos para Omar, pues, claro. ¿Qué pasó? Aquí se le escapó ese hueco. ¡Un aplauso! Ya, bueno. 9:35 es una mañana realmente alegre de verano aquí en Capital. Doctor José Angulo, vamos a regresar a la seriedad. Vamos a tratar de regresar a la seriedad. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Es la primera pregunta que tenemos aquí en producción, pero primero, ¿qué son las utilidades, doctor? Por favor, explíquenos. Sí, eso es muy importante porque siempre recibo esta consulta y es como que si bastante gente pensara que es una obligación, como las gratificaciones o las CTS. Las utilidades es lo que podríamos llamar la ganancia neta, que sería todos los ingresos más los egresos, es decir, los gastos, se suman, o bueno, se restan, y lo que queda ese diferencial es la utilidad, es decir, lo que he ganado, la ganancia última de la empresa. Ahora, hay empresas... ¿Se dice excedente? No, es decir, podríamos pensar que es un excedente, pero es literalmente entre mis ingresos y mis egresos, si hay digamos, he generado 100.000 y para poder generar 100.000 he gastado 80.000, esos 20.000, la diferencia, esa es mi utilidad. Ok. Entonces la utilidad, si es mi primer año, son esos 20, pero por ejemplo si es mi segundo o tercer año y tuve pérdida los años anteriores, tengo que sopesar esa pérdida y lo compenso para los años anteriores. Y recién ahí, después de compensar, ya tengo esa utilidad que le llaman utilidad neta. Utilidad neta. Y, o sea, esas diferencias que usted nos dice, esas son repartibles entre los trabajadores. Exactamente. Es decir, una vez que ya tengo la utilidad, que pongámosle un número 100, yo tengo que repartir por ley, si es que tiene ciertas características que ahorita te las comento, tengo que repartir un porcentaje establecido de acuerdo a la actividad que yo realizo. De acuerdo a la actividad. O sea, no todos tienen el mismo porcentaje. Exactamente. Por ejemplo, doctor, aquellos que se dedican a las actividades de comercio y restaurantes, en este momento nos están escuchando, están ellos ya iniciando su actividad de ventas. En esos casos, aquí nos dice la norma que es 8%. Exactamente, hay una variación entre 10, 8 y 5. Las actividades que has señalado, que es como por ejemplo comercio por menor y por mayor, restaurantes, son 8%. Telecomunicaciones, como es el caso, son 10%. 10%. ¿Quiénes son los de telecomunicaciones? De estas empresas que son de servicio de señal propiamente, de cable, televisión, celular. Bueno, o medios de comunicación se refieren. Y medios de comunicación. Va a depender mucho hay como un registro que se le llama el CIU.
Ya. Que eso uno, dependiendo de la actividad que realiza, engloba estos números o este código. Ajá. Y dependiendo del código entrará o no la clasificación. Pero los que ha señalado sí se consideran dentro del mismo. Correcto. Después, aquí tenemos en la norma que también es 10% de participación en las empresas industriales. Industriales y pesqueras, inclusive. Industriales y pesqueras. Sí. Las mineras tienen 8%. Y otras actividades, dice 5%. ¿Cuáles son las otras actividades, doctor? Justo las que acabamos de señalar son las que señala la norma, que están plenamente establecidas. Cualquier otra actividad que no entre dentro del mismo, por ejemplo, la agrícola, estamos hablando ya es un 5%. Ok. Entonces, cualquier otra que no esté englobada en los que acabamos de señalar, telecomunicaciones, minería, restaurantes, comercio por mayor y por menor, sea la que sea, 5%. Perfecto. Ahora, hay ciertas condiciones para que se den las utilidades. No en todos los casos tenga que darse. La primera, y que es justo como iniciamos esto, es que genere utilidades. Ya. Si no genera utilidades, no puedo repartir algo que no existe. Claro. Segundo, que para generar utilidades yo tengo que ser una empresa que se dedique a eso. Entonces excluimos todos los que son, por ejemplo, asociaciones civiles, sociedades civiles, asociaciones sin fines de lucro, el Estado, todos los trabajadores del Estado tampoco generan. Porque no genera renta de tercera, lo que llamamos. Ok. Entonces no genera utilidades, no genera ganancias. Doctor, una pregunta que nos hacemos es ¿cuándo es que se pagan estas utilidades? O sea, usted dice utilidad neta, muy bien. Eso supongo que el contador de la empresa debe hacer un balance y la empresa debe poner en conocimiento de los trabajadores, o eso es una información secreta, reservada, y que solamente tienes que recibir en tu boleta de pago el monto que te doy por utilidades. Bueno, hay toda una secuencia, un seguimiento, una metodología para poder establecer cómo se fiscaliza ese porcentaje. Exactamente. ¿Cómo se realiza? Tú lo haces dependiendo de tu año fiscal, es decir, de enero a diciembre, y recién lo presentas en tu DJ o declaración jurada del siguiente año. Haces un balance o un estado de ganancias y pérdidas, del cual vas a señalar en tu declaración jurada y decir, estos fueron mis ingresos, estos fueron mis egresos, esta es mi utilidad, esta es la que reparto a mis trabajadores y estos son los dividendos que repartiré a mis accionistas. Okay. O lo reinvertiré o tal. Claro. SUNAT es el ente que recibe estas declaraciones juradas y fiscaliza que realmente todos sus ingresos sean los correctos, todos los egresos sean tus correctos, porque hay gastos que a veces no se consideran gastos y eso hace que crezca la utilidad. Hay miles de problemas, por ejemplo, la famosa compra de facturas, que también está ahí, es completamente ilegal. Entonces, hay estos temas para que SUNAT verifique y constate que realmente el monto que ha declarado es legítimo y válido. Ahora, posterior a eso, una vez que ya declaré, yo tengo que hacer una suerte de liquidación a mis trabajadores. Entonces, ya en forma individual, particular. Individual, es decir, ya esto yo lo realizo de manera individual y digo, bueno, de acuerdo a mi DJ, yo tengo una utilidad de 100. Entonces tengo que repartir el 8%, que sería 8, ¿no? Y este 8 lo reparto en todos mis trabajadores. O sea, lo prorrateo entre toda la planilla. Sí, pero hay una fórmula exacta para eso. Ya. Se divide la utilidad que tú vas a repartir en dos partes. Ya. Un 50% que se reparte de acuerdo al tiempo de trabajo que has hecho durante todo el año. Es decir, no es una suerte de premio, por así decirlo. Si yo he trabajado un mes, 2 meses, me van a dar el proporcional a uno de los meses. Claro. Si yo he trabajado los 12 meses, me van a dar todos ellos. Si he trabajado los 12 meses, pero he tenido faltas injustificadas, se van a descontar. Entonces, todo ese tiempo de trabajo es el 50% de la utilidad que voy a ganar. ¿Tiene que ser un trabajador estable o a plazo fijo o eventual para que pueda acceder a este derecho de las utilidades? Solo tiene que haber sido trabajador, es decir, no, ahí se excluye a todos los locadores de servicio, a los freelance o los recibos por honorarios, como se conoce, a todos los otros que son trabajadores de planilla o subordinados, sea a tiempo determinado o indefinido o inclusive a tiempo parcial, también generan la posibilidad de todas maneras. Sí, de tener utilidades. Ahora, hay un límite que me olvidaba comentarte, que la empresa, aparte de generar las utilidades, tenga por lo menos 20 trabajadores. O sea, y menos, si fueran menos de 20 trabajadores, ahí sí no hay. Sí, ahí no hay. Ahí no hay reparto de utilidades. Ajá, también están excluidos ciertos regímenes especiales. Ya, de eso vamos a hablar. Son las 9:43, utilidades. ¿Cómo calcular el monto y quiénes la reciben? Estamos con el especialista, abogado laboralista,
José Angulo. 212-5353 es nuestro teléfono aquí de cabina para poder recibir tu llamada. Tal vez tienes alguna inquietud de carácter legal en el aspecto laboral, no solo de utilidades, de contratos o cualquier otro tipo que tenga que ver con el contrato de trabajo, beneficios sociales, también entre ellos. Pero ahora estamos tratando, doctor, de cuándo es que se pagan, o sea, en qué fecha se pagan estas utilidades, cuánto el trabajador debe ver en su boleta de pago ese concepto, participación de utilidades. La SUNAT establece que para tú presentar tu declaración jurada, que te comentaba que era un paso previo, se da un cronograma dependiendo del número de RUC que tienes, es decir, los últimos dígitos se establece ciertas fechas. Entonces tienes fecha límite para presentar la DJ, que es entre febrero y marzo. Ahora, a partir de que tú has presentado tu DJ, tienes 30 días para pagarles a tus trabajadores. O sea, desde el momento en que presentas tu declaración jurada, de acuerdo al cronograma, por el número, ¿no es cierto?, exactamente, de culminación de tu RUC, a partir de ahí tienes 30 días. Así es. Ahora, si no los cumple dentro de los 30 días, puede ser fiscalizado y por un inspector de trabajo, e inclusive una multa que podría depender de la cantidad de trabajadores desde hasta casi 193.000 soles. Ajá, esa es una multa entonces que podría percibir un empleador que no reparte sus utilidades. Hoy también hay otras obligaciones formales. Por ejemplo, a la hora de repartir, yo te tengo que entregar una liquidación en el que quede clarísimo cuánto ha sido mi utilidad, entre cuántos trabajadores lo estoy dividiendo, cuántas horas de trabajo. Eso lo tiene que saber el trabajador, tiene que llegarle una notificación. Que es aparte de tu boleta. Es decir, fuera de tu boleta de pago, que es lo que tú recibes como una suerte de liquidación de tu mes de trabajo, aparte tú tienes que recibir otra, que es la liquidación de utilidades, en donde se va a ver reflejado cómo lo han desmenuzado y cómo lo han repartido. Estamos a 2 de marzo, por ejemplo. ¿Cuándo el trabajador debería ya ver en qué boleta, la de este mes de marzo o en la de abril, tendría que ver en su boleta reflejado esa liquidación? Han empezado ahora en febrero, es decir, tienen 30 días. Para marzo y abril ya deberían estar iniciando los pagos de las utilidades. O sea, si en marzo y en abril no aparece en la boleta de pago esta repartición, esta participación de utilidades, el trabajador tendría que ya accionar y hacer algún reclamo, entiendo. Exactamente, podría presentar algún reclamo directamente a su empleador o a través de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, donde un inspector de trabajo puede revisar el caso. Sobre esos actos de reclamo que pueda tener un trabajador, vamos a regresar en un instante luego de la pausa. Son las 9:46 aquí en Capital, la ley es la ley. Soy Roberto Miranda, hasta las 10 de la mañana recibiendo tus llamadas, tus inquietudes. Estamos con nuestro amigo, abogado laboralista José Angulo, acerca de las utilidades, la fecha en la cual debería cumplir el empleador, cómo se calculan y además algo muy importante, cómo puedes tú reclamar si en caso te han desconocido este derecho laboral. Regresamos en un instante aquí en La Ley es la Ley. La ciudad que no descansa, quiero ver una Lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas, habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre, en Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las 8 de la noche. Capital, tu opinión importa. Seguimos con La Ley es la Ley. Radio Capital. Bien, regresamos aquí con La Ley es la Ley por Capital. Suena la campanita para reabrir nuestra audiencia pública. Estamos
con el abogado laboralista José Angulo. ¿Cuándo se pagan las utilidades? ¿Cómo se pagan? ¿Cómo se calculan? ¿En qué momento tú te enteras? ¿En qué documento tiene que aparecer esa liquidación de las utilidades? Todos esos detalles lo estamos tratando aquí con nuestro amigo y colega, el doctor José Angulo. Doctor Angulo, algo que quisiéramos preguntarle es ¿cómo se puede hacer el cálculo ya personal? O sea, yo no sé, yo digo, he recibido en mi boleta una cantidad, pero quiero fiscalizar eso. O sea, no estoy de acuerdo. ¿De qué manera hago el reclamo? ¿En forma interna previamente? ¿Me voy a Sunafil directamente? ¿Cuáles son las instancias, doctor, que tendría un trabajador para hacer este reclamo? No existen instancias como sí, es decir, no es una condicional a la otra, pero lo que sí existe son vías. Por ejemplo, existe la vía de manera interna en la cual uno puede requerir al empleador y decirle, mira, mi liquidación no me parece, o inclusive no sé si hubo declaración jurada, o no creo que ese monto sea de la utilidad, y puede existir una fiscalización personal. Es decir, muchas empresas cotizan en bolsa de valores, por lo cual ahí tiene que estar considerada toda la información fiscal, y ahí puedes encontrar la utilidad. Con eso podrías ver, mira, esta utilidad no refleja lo que estoy diciendo acá. Correcto. Y eso lo podrías presentar inclusive como un acto de hostilidad. Es decir, no me estás pagando la remuneración a tiempo, porque no es lo que yo creo o es menor a la que yo creo. Y que ellos te expliquen directamente, claramente, Recursos Humanos te puede decir cómo es lo que se da y cómo han llegado. Si aún así no estás conforme o no quisieras pasar esa parte, podrías pedir a un inspector de trabajo que haga la revisión del mismo. Para eso puedes ir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en donde ellos podrían revisar si es que realmente se está actuando de acuerdo a ley. Si ya uno inclusive no quiere pasar, puede demandar de manera judicial el pago del mismo. Pero yo siempre recomiendo que primero uno tenga una relación cordial con su empleador y vaya directamente a conversar con Recursos Humanos, ¿no? Y tal vez pueda esclarecer sus dudas. Entonces, yo creo que ese sería un paso previo y posterior tiene todas esas alternativas. Doctor, hay unos indicadores claves para calcular el monto, y uno de estos son los días laborados y la remuneración que uno percibe, el cargo, qué sé yo, dentro del escalafón de la empresa, la actividad que desarrolla al interior. Los días trabajados durante el año, podrían tener tal vez algún margen o tendrían que ser un indicador para que el empleador establezca si le corresponde o no el 100% de utilidades. Hay días que deberían ser, considerados como días de inasistencia o de faltas para recortarle también este derecho como una sanción al trabajador que no es tan diligente en su asistencia, su tardanza, por ejemplo, o su puntualidad, digamos. Exactamente. La utilidad que se va a repartir, el beneficio, el monto final, se divide o se calcula de dos maneras, es decir, en dos tramos. Un 50% que va a depender de los días de trabajo que he realizado. Es decir, como te comentaba en el bloque pasado, es una suerte de premio a la productividad, más que nada. Es decir, si yo he trabajado los 12 meses, me voy a recibir más utilidades. Si he trabajado 11 meses, 10 meses, 3 meses. Sin faltas injustificadas, siendo una persona puntual, sin amonestaciones. Las amonestaciones no tienen nada que ver. Solamente es los días. El récord. El día efectivo de trabajo. Y para esto, las faltas injustificadas no las consideras, pero sí hay faltas que sí son considerables. Por ejemplo, la licencia sindical, la licencia por maternidad también es considerada dentro del mismo. Esas son justificadas, ¿no es cierto? Son justificadas. Claro, esas no reducen para nada las utilidades. Algo, por ejemplo, que hasta ahorita no lo entiendo es las vacaciones. Las vacaciones no están consideradas. Es una falta injustificada. Es decir, no suman. No suman para tu utilidad. Es algo medio extraño, porque como puedes ver, hay otras faltas que sí son consideradas, pero las vacaciones no. Doctor, una pregunta, porque hay trabajadores que son un poquito irresponsables, en la empresa son los primeros en reclamar utilidades. O sea, no trabajan bien, no producen y además malogran el clima, el ambiente, pero son los primeritos que están ahí tocándole la puerta al empleador para solicitar estas utilidades. ¿Para ellos hay algún tipo de sanción, algún recorte en sus utilidades? Porque lo que veo aquí no hay por llamadas de atención, no hay por días, de amonestación, o sí la suspensión de las labores por algún
alguna falta de carácter, digamos, ético o de conducta, podrían también reducirle este derecho. Hay distintos tipos de falta y sanciones, como la amonestación verbal, escrita, suspensión y de ahí despido, ¿no? Entonces, en la amonestación verbal o escrita, esto no te genera ningún perjuicio dentro de tus utilidades, pero una suspensión, que es casi una falta injustificada, sí te genera esa posibilidad. Es decir, eso sí no es considerado dentro del récord de días que necesitas para acumular las utilidades. Es decir, se te va a descontar un día o 2 días, 3 días que hayas tenido suspensión. Doctor, aquí hay una pregunta que nos están haciendo a través de Messenger, justamente una oyente, sobre las utilidades. Dice, ¿la Junta General de Accionistas puede acordar un monto como reserva y pagar las utilidades solo sobre el saldo que quede? No, las utilidades se van a considerar primero después de todas las deducciones. Primero con el balance. Tienes las utilidades, sopesas o compensas las pérdidas de los años anteriores. Ya. Y recién ahí, con esa utilidad ya neta, recién puedes separar la parte que va para los trabajadores y recién ahí podrás hacer las reservas que creas conveniente, reinversiones, lo que tú desees. Porque esa ya es una decisión de la Junta General de Accionistas, que son los que recibirían los dividendos. Es decir, no me des dividendos, hay que hacer una reserva. No me des dividendos, hay que reinvertirlo. Pero eso ya es decisión del accionista. No es una suerte de la actividad empresarial. Es decir, el sopesar los años anteriores, eso no es una decisión. Estoy en pérdida, tengo que sopesarlo. Ya. Por eso, cuando ya llegas a ese punto, recién para adelante ya puedes hacer el tema. En esta misma pregunta dice, por ejemplo, la empresa arroja 100 de utilidades. La Junta General de Accionistas acuerda reservar 20, quedando un disponible de 80. ¿Se puede pagar utilidades solo sobre estos 80? No, porque como te comentaba, es al revés, ¿no? Es decir, primero, si tengo 100, voy a separar lo que tengo que dar a mis trabajadores, digamos el 10%, me quedará 90, y de ese 90 puedo hacer una reserva de 20, para que me quede un margen menor de 70. Perfecto, ¿no? O sea, son como que acreedores privilegiados los trabajadores de la participación de las utilidades. Así es, por imposición legal, ¿no? Por imposición legal. Claro, por mandato legal. O sea, primero la repartición, después la reserva. Así es. No al revés. No al revés. Perfecto, gracias Nancy por escribirnos a través del Messenger, por tu consulta. Y doctor, con respecto a los sindicatos, las licencias sindicales, por ejemplo, esas también están consideradas como faltas justificadas. Faltas justificadas, por lo cual también se consideran como días de trabajo efectivos para la contabilización de las utilidades, ¿no? Tanto ellas como te comentaba la licencia por maternidad, que también es una inclusión nueva que se dio recién el año pasado, también es considerado dentro del mismo. Bien, vamos a decir que, por ejemplo, Javier recibe en el mes de marzo su boleta y no aparece las utilidades. Llega abril, tampoco. Ya quiere iniciar un reclamo. Internamente, gestión humana o recursos humanos no existe en esa empresa. ¿Qué tendría que hacer para poder reclamar efectiva y válidamente sus utilidades? ¿Ante quién se tiene que presentar? ¿Tiene temor, Javier, de si lo denuncia al empleador pueden tomar represalias contra él, perder el trabajo o verlo ya como alguien marginal? ¿Qué tendría que hacer en este caso, Javier? En este caso, Javier, si es que no tiene y no puede conciliar o ser dentro de la propia empresa de manera interna, tiene la opción de ir a la SUNAFIL, que te comentaba, y dentro de las denuncias de la SUNAFIL o la acusación que puedas hacer, tiene la opción de hacerlo con reserva de nombre. Con reserva de nombre. Así es. Explíquenos, doctor, porque son iniciales, ¿no es cierto? SUNAFIL. ¿Y dónde queda, hablando en términos de la ciudad de Lima? SUNAFIL es Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que son lo que comúnmente los conocen como los inspectores de trabajo. Inspectores de trabajo, Y esto queda acá en Lima hasta, pronto, porque se van a hacer una mudanza. Ahorita queda dentro del Ministerio de Trabajo en el primer piso. Cuando uno ingresa, en la parte final, ya al fondo del primer piso, están los módulos de atención donde uno puede tener las consultas directas con los inspectores y presentar la denuncia, e inclusive tiene el formato para presentar una denuncia con reserva de nombre. Entonces ahí uno queda de manera anónima, presenta esto, inclusive, y me estaba olvidando, lo puede hacer de manera virtual ahora. Ahí han generado... Vía una web. Aplicación en internet. Sí, en la página web de la SUNAFIL tiene una opción de presentar denuncias virtuales en las cuales uno llena todo el formato, e inclusive tiene la misma posibilidad de hacer la reserva de nombre para que esto quede de manera anónima y pueda ir un inspector
a realizar la visita inspectiva o la constatación de datos. Inclusive lo puede hacer una constatación directa, ni siquiera necesariamente tiene que ir a visitar a la empresa. Puede ser una constatación de datos con SUNAT y pedirle, por favor, pásame la DJ. Ah, ya, sí generó, no te han pagado, hay algo raro, ¿no? Ahora, el trabajador entonces lo puede hacer de manera confidencial, sin dar, sin que el inspector vaya a buscarlo con nombre propio, sino que va a hacer una visita como de rutina. Sí, es decir, iría a una visita para revisar si es que realmente ha cumplido con la obligación de pago o reparto de utilidades. No señala quiénes son es decir, quién es la persona que ha denunciado. A veces cuando uno denuncia y tiene toda la posibilidad de decir, mira, yo soy José Angulo y denuncio a mi empleador, van y dicen, bueno, quiero ver la boleta de José Angulo y si le has pagado a José Angulo. Ah, de frente. De frente. Directo. En las otras donde hay reserva de nombre, puede ir y preguntar, quiero ver a tus trabajadores si les haces. Claro. Entonces tienes esas dos opciones. Muy bien, doctor, usted nos ha ilustrado tremendamente acerca de este caso, de estos derechos, de participación de utilidades. No sé si alguno de nuestros oyentes que tiene interés en poder hacer alguna consulta